Vale, creo que ya está grabando. Bien. Vamos a hacer entonces, hemos dicho, un repaso de las instrucciones que teníamos en pseudocódigo, cómo se pondrían y cuándo utilizarlas. ¿Vale? Esto se va a quedar grabado y luego lo subo. Cuando se compile el vídeo, luego lo subo. Ya os dije que voy a hacer un canal de YouTube con los vídeos, porque es que, por lo que me dijisteis, el stream no funciona demasiado allá. ¿De acuerdo? Me dedicaré ahora que tengo un par de horas libres, que tengo distancia. Si no viene nadie, me pondré a subirlas. Y si no, pues ya será un poquito más adelante. A lo que íbamos. Vamos a ver. Es este de aquí. Vale. Bien. Vamos a comenzar el repaso. Fijaros, teníamos los condicionales. Entonces, ¿cómo se va a poner? ¿En casa se ve? ¿No estoy proyectando? Perdón, que pensaba que sí. Vale, claro. Le da a grabar, pero no proyectar. Perdón. Entonces, dijimos, ¿se ve ahora la proyección? Bien. Tenemos entonces, la condición más simple sería esta. Fijaros que sí, y ponemos aquí una condición, aquí en el código no hace falta poner nada. En Java sí es obligatorio poner los paréntesis. Decíamos sí, condición entonces y fin sí. Aquí no hay nada de entonces ni finales. Los principios y finales de los códigos se hacen con las llaves, como tenemos aquí. Hasta aquí todo el mundo lo tuvo claro, ¿verdad? Cuando comenzamos a hacer esto. Bien. Y ahora, las condiciones os recomiendo. Bueno, aquí es obligatorio, pero a veces no. Yo os recomendaría meterlas entre paréntesis, las condiciones. Esa condición que va a devolver, verdadero y falso. El sí normal y corriente, que es este, va a ejecutar lo que tiene entre medias de esas dos condiciones, del entonces y el fin sí, o de aquí y aquí, va a ejecutarlo únicamente cuando la condición sea verdadera. Acordaos que la condición de devolver, verdadero o falso, no puede devolver otra cosa. Hasta aquí no había ninguna duda, ¿verdad? ¿Qué más cosas teníamos? El sí completo, que era sí, la condición, entonces y el sí no. ¿Qué va a ocurrir? Esto se va a ejecutar. Perdón, voy a ponerlo en negro, que se vea mejor. Bien, vale. Esto se va a ejecutar si es verdadero y esto de aquí se va a ejecutar si es falso. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en lo que tenemos aquí abajo, con el if y la condición, y luego los paréntesis, perdón, las llaves que son obligatorias de poner, aunque sea una única línea. Ojo, porque no en todos los lenguajes es obligatorio. Recomendación, que lo pongáis. Aunque no sea obligatorio. Acostumbraos a ponerlo, que no pasa nada. Bien. Esto sería condicional completo. ¿Qué va a ejecutarse? Esto, si la condición es true, y esto si la condición es false. Acordaos que aquí son los valores de las condiciones true y false. Bien. Cuando tenemos múltiples valores que podemos mirar, tenemos aquí esto, el if múltiple, el if, el if, que van encadenados. Entonces, vamos a poner una condición, otra condición, otra condición y otra condición. Tantas como sean necesarias. Si queréis poner 100, 100. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. ¿Qué va a ocurrir? Se va a ejecutar esto si la condición primera es verdadero, y ojo que si se ejecuta esto, todo lo demás se lo salta. ¿Por qué? Por esto de aquí. Solo se ejecuta una. Acordad que corregimos el ejemplo, no me acuerdo quién lo hizo, de aumentar un segundo al reloj. ¿Cuál era el error que tenía? Que aumentaba el segundo en los segundos, pero luego se saltaba toda la comprobación de los minutos y las horas. No. Aquí, ¿por qué? Porque era necesario mirar todas. Aquí acordad que se ejecuta una única condición y estas condiciones suelen ir sobre las mismas variables. Siempre sobre la misma variable, o variables en plural. Entonces va a ejecutar una o la otra, o la otra, o la otra, la condición 4. Entonces, vamos a ejecutar si la condición 1 es verdadero, o la condición 2, o la condición 3, o la condición 4 es verdadero. Esto de aquí no es obligatorio ponerlo, es opcional. Pero si lo ponemos, ¿qué va a ocurrir? Va a ejecutarse cuando ninguna de las de arriba se ha ejecutado.
Entonces, acordad que el else, tal cual, no es obligatorio ponerlo. Podemos ponerlo, pero no es obligatorio. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿No? Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el condicional para asignar una variable, un valor. Fijaos, tenemos aquí la variable, la que me quebra la cabeza, que le asigno la cadena A o la cadena B. Fijaos que esto debe ser del mismo tipo, es decir, si esto es una cadena, esto es una cadena. Si esto es un char, lo de arriba abajo es un char. Si es un entero, lo de abajo es un entero. Debe ser del mismo tipo. Entonces, estamos asignando a la variable un valor u otro dependiendo de esta condición. ¿Qué ocurre? Que esto que tenemos aquí en pseudocódigo, ¿cómo se pasaría a Java? Lo pasaríamos así. Tenemos aquí una variable, la definimos, fijaos que el tipo debe coincidir con lo que luego se le asigna, y si la condición es verdadero, se le asigna el primero, y si no, se le asigna el segundo. Esto, acordaos que se utiliza mucho, 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 y como se utiliza mucho, 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 existe este operador que es la interrogación y los dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se le asigna a la variable, fijaos que esta línea es igual que todo esto de aquí arriba. Le asignamos a una variable, dependiendo de la condición, dependiendo de esta condición, lo que ocurra, si es verdadero o falso, se le asigna A o se le asigna B. Si se separan con dos puntos, entonces, ¿cuándo se le va a asignar la A? Se le va a asignar la A cuando la condición da verdadero. Y esto se le va a asignar cuando la condición resulta falsa. Fijaos que esto es o verdadero o falso, pero no hay un trivaluado. Os lo digo porque hay una lógica trivaluada. Aquí no, aquí bivaluada, la de Boole. ¿Verdadero o falso? Dime. Entonces el símbolo de interrogación es lo que equivale al if, ¿no? El símbolo de interrogación es lo que separa la condición de los valores. Este símbolo de interrogación es lo que separa los valores de las condiciones. Y los dos puntos es lo que separa la parte verdadera de la parte falsa. ¿Dudas hasta aquí en casa? Sí, una cosa, Agustín. Se te escucha muy, muy flojito. Es que no sé cómo subirlo. No te escucho. Que no sé cómo subirlo. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Que... ¿Puedes ponerlo otra vez? ¿Perdón? ¿Puedes ponerlo otra vez eso? Sí, lo vuelvo a poner. Hasta luego. Bien, a ver. Es que Volvemos a repetir. en Fíjate en la... esto. Sí, pero una cosa, en la parte como acortada esa, lo de la interrogación, en la parte verdadera, por ejemplo, no habría que poner una variable igual a... No, porque lo que hacemos es asignarla. A La, eso es ca- para asignar directamente. la cadena A se le asigna aquí. Se utiliza casi siempre para hacer asignaciones o para hacer salidas. Es decir, O se le sea, asigna o esto, una de las dos cosas se le asigna aquí. vale. Os se muestra por pantalla. ¿Me tiene algún ejemplo esto? Que lo podéis revisar, ¿eh? En algún ejemplo en una salida me suena que lo metí. En los ejemplos que os he subido ya corregidos. ¿Sí? Vale, vale. Si te lías, utiliza esto. Esto siempre va a estar. Eso lo que hace es asignar A o B a qué? A esta variable. Y esto lo hace lo mismo, pero más corto. O sea, es lo mismo, tal cual. ¿Sí? Vale. ¿Podemos seguir? Sí, vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya me he perdido dónde estábamos. Y para otros condicionales como mientras y eso. No, esto es para esto, no. Ah, vale. Ahora vamos a ver los condicionales. Mientras, no hay condicional mientras. No, no. Es un bucle, mientras. Vale. No. Sí, sí, vamos a verlo enseguida. A ver, ¿qué ocurre? Acordaos de esto. Es cuando tenemos
que hacer algo dependiendo de un valor de una variable, que era esto de aquí. Por ejemplo, dependiendo del valor de esta variable, que tenemos aquí, subrayado, variable, y vamos a hacer, si la variable valía 1 como un entero, pues hacíamos una serie de pasos. Si valía 2, hacíamos otra serie de pasos. Si valía 3, hacíamos otra serie de pasos. Y si después, si no hay ninguno de estos valores, teníamos el de otro modo. ¿Sí? Esto, que nos viene muy bien para hacer los menús, para ver qué hacemos cuando nos dan valor, tenemos que se hace con un switch. Entonces, ponemos el switch y ponemos la variable aquí. Esa variable, por ejemplo, como tenemos aquí, que es 1, 2 y 3, sé que esta variable es de tipo integer, es de tipo entero. ¿Por qué? Porque los valores son 1, 2 y 3. Si fuera entre comillas, ¿qué sería? Una variable de tipo cadena. Si fuera entre comillas simples, ¿qué sería? Una variable de tipo char. ¿Lo vemos todos? ¿Cuándo no recomiendo utilizarlo? Cuando son variables de tipo doble. Los dobles y los float van por otro lado. Ahí no os lo recomendaría demasiado. Entonces, fijaos, ¿qué va a ocurrir aquí? Si la variable es 1, con el case 1, fijaos que aquí no estaba el case. Luego, aquí el case no está, aquí sí. Entonces, si es 1, va a hacer lo que tenemos aquí. Hasta luego. Y se pone un break. El break lo que hace es salta aquí abajo, al final del switch. ¿Por qué? Fijaos aquí. Fijaros que esta variable fuera 2. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues hace, si valdría 2, y como aquí no hay ningún break, ¿qué es lo que va a hacer? Continuar con el case 3. Esto no es que se les pasó, está hecho a posta. ¿Por qué? Porque podemos enganchar uno con otro, podéis poner así perfectamente. Case 3, case 4, case 5, separándolo uno de otro con 2 puntos. Entonces, no es que se les olvidó, que lo hicieron a posta. Para poder poner múltiples case, ¿y cuándo hay que saltar? Pues cuando se encuentra el break. En este caso, si vale 2, se hace lo del 2 y lo del 3. Si vale 3, ¿qué se hace? Únicamente lo del 3. ¿Entendemos? ¿Cuándo va a saltar? Cuando se encuentra el break. Fijaos que el default, como es la última que hay, no hace falta poner break. El default no tiene por qué aparecer. Es lo que va a hacer si la variable no tiene ninguno de estos valores. ¿Sí? ¿Cuándo se va a utilizar esto? Esto va a sustituir a un if-else if, es decir, lo que hemos visto antes. Cuando tenemos múltiples condiciones. ¿Cuándo? Cuando esa variable se compara con un valor concreto, no con un rango. Si tenemos rangos, no se puede hacer de esta forma. Si tenemos rangos, hay que hacerlo con un if-else if. ¿De acuerdo? Si tenemos rangos, hay que hacerlo con un if-else if. ¿Sí, dime? ¿Y eso se puede usar para comparar texto? Se puede utilizar para texto, sí. ¿Sería con el igual to? No, no hace falta. A ver, si lo haces para comparar texto, tienes que poner en los case el valor exacto del texto. No hay que poner ni equals ni nada. Ya lo hace internamente. ¿De acuerdo? Vale. Lo que sí, lo que acaban de preguntar, se puede utilizar la variable si es de tipo texto, poniendo los valores entre comillas, pero ni compara mayúsculas, ni minúsculas, ni nada. Ojo con eso, está puesto en los apuntes que tendréis que hacer antes aquí delante. Tendréis que hacer una comparativa. A ver si lo pongo aquí. Tendréis que mirar aquí si la variable es distinto de null. Si no lo ponéis no pasa nada porque no hemos visto esto de null qué es y qué no es. Lo de null lo veremos en el próximo tema. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo ponéis, no hace falta. De momento no sabéis lo que es null. No lo puedo pedir. Pero para variables de tipo cadena sí que es recomendable comparar con null antes de hacer el switch. ¿Dudas aquí en el switch?
Vale. Pasamos entonces tipos de variables. Acordad que hay tres tipos principales, especiales, que son siempre los mismos, que son contadores, que van a servir para llevar la cuenta a los bucles, nombres típicos de las variables, y J y K. Para acumuladores, ¿qué va a ser? ¿O para qué nos va a servir? Para almacenar valores totales. Por ejemplo, el sumatorio o un multiplicador, un productorio, ¿de acuerdo? O interruptores, que es para transmitir información entre partes del programa. Por ejemplo, estas variables suelen ser de tipo booleano, no necesariamente, pero suelen ser de tipo booleano, de tipo lógico. Para decir si algo que ocurrió en un sitio, después incide o no incide, o tiene algún impacto. Bien, ¿qué me interesa aquí? Los contadores. ¿Por qué? Porque para los bucles, tenemos aquí el bucle para, que es el más sencillito. Fijaos, tenemos la estructura básica, definimos i como entero. Estos bucles los he hecho siempre hacia arriba, ¿de acuerdo? No me he parado a hacerlos hacia abajo ni demás, si no los tenéis en los apuntes. Pero bueno, estructura básica, fijaos, definimos la i como entero. Y después, para i 1 hasta 10, compaso 1. Esto significa que es opcional el compaso 1, que puede estar o puede no estar. Si no se pone, en pseudocódigo se toma por defecto 1. Pero podéis hacerlo de 2 en 2 o 3 en 3. Bien, esto tal cual lo tenéis aquí abajo. Fijaos, la variable contadora se define aquí, sobre la marcha. No hace falta definirla previamente, se define sobre la marcha. Y es lo que os recomiendo. Para no liaros, es lo que os recomiendo. A continuación, se inicializa, se compara aquí. En los for es muy típico hacer esto. Si vamos a hacer 10 vueltas, vamos a ir desde el 0 hasta el 9. Fijaos que la comparativa es menor que 10. Cuando veamos arrays vais a ver por qué. Cuando veamos arrays. Porque es el típico. De momento, que sepáis únicamente esto, que se inicializa en 0 y se va justo hasta el número anterior al que queremos ir. Y vamos sumando. ¿Por qué vamos sumando? Porque vamos hacia arriba. Si fuéramos hacia abajo, por ejemplo, del 10 al 1, en vez de poner y más pondríamos y menos. ¿Sí? Recomendación, hacer bucles hacia arriba y hacia abajo. Esta tarde para probar en casa. Luego tenéis examen. Bien, esto, que es el bucle típico, tenemos también otro tipo de bucle que puede no ser tal cual. Por ejemplo, este bucle. Inicializamos en 2 y vamos hasta el 100. Y en vez de sumar 1, va sumando de 2 en 2. ¿Qué va a valer la i? 2, 4, 6, 8, 10, tal, hasta el 100. Cuando después del 100 pasa al 102, se compara con esto y dice, vaya, por 102 no es menor o igual que 100. Con lo cual, cortaría y esa ya vuelta no se haría. ¿Por qué se ha incluido el 100? Porque he puesto un menor o igual. ¿De acuerdo? Y en vez de sumar de 1 en 1, vamos sumando de 2 en 2. Fijaos que en el bucle for la separación son los puntos y comas. Separamos inicialización, condición y lo que sumamos. Este es el bucle que os recomiendo utilizar si podéis, porque este es el bucle que va a utilizarse cuando sabemos las vueltas que vamos a dar. ¿Qué más opciones tenemos? Cuando no sabemos las vueltas que vamos a dar. Por ejemplo, los bucles mientras y repetir hasta que. El bucle mientras es prácticamente una traducción exacta aquí. Fijaos. Tenemos el mientras, definimos la i como entero, inicializamos y después, mientras que la condición, hacemos tal cosa. El sumatorio, este de aquí, lo podéis poner antes de las acciones, es decir, antes de aquí o después. Yo os recomiendo que si cogéis siempre una costumbre de ponerlo después. Y si lo ponéis antes, pero que sepáis que el valor, si lo ponéis aquí al principio, el valor con el que vais a trabajar está cambiado. Ojo con eso. Pues si lo tomáis aquí en vez de abajo, el valor está cambiado. Incrementado o decrementado. ¿Cómo se traduce esto a Java? Pues prácticamente tal cual. Definimos la i como entero y además fijaos que aquí se puede inicializar. Aquí también. ¿De acuerdo? Lo he hecho separado, aquí también lo he hecho todo junto.
Y después, mientras, que es el while en inglés, condición entre paréntesis de forma obligatoria. Aquí no hace falta ponerlo entre paréntesis. Aquí abajo sí hace falta. De forma obligatoria. Y fijaos que el sumatorio de 1 se hace aquí con el más. Acordad que este operador más le suma 1 a la variable. O menos le resta 1 a la variable que tengamos aquí. Dime, Blas. Si se pone delante de lo que se va a hacer. A ver, os podéis encontrar esto de aquí. Más, sí. Por favor, dejadlo sencillito. Cuando veamos más adelante, hay una diferencia entre ponerlo detrás y ponerlo delante. No, lo digo otra cosa. Ah, perdón. Dime, Blas. Que se pone y más. Delante de lo que se va Mira, de lo que se haga ahí. Si lo pones ahí, vale. Que se debe inicializar en cero, ¿no? Inicializarlo hay que inicializarlo siempre. Inicializarlo se inicializa fuera del while, ahí. Siempre me digo, ¿qué sería en este caso? ¿0 o 1? Mira, si lo inicializas a 1, en cuanto entres al bucle, vale 2. Claro. Depende de lo que quieras conseguir. A ver, no es que esté mal ponerlo delante o detrás. Depende de lo que quieras conseguir. O sea, no tiene mayor aquel. Sí os recomendaría que lo utilizaseis siempre de la misma forma hasta que cojáis soltura. Cuando cojáis soltura, ya podéis ponerlo delante, detrás, donde queráis, porque además también hemos dicho que tenéis el i++, pero también existe otro operador que es el ++i. Y hay una diferencia entre este y este. Hay una diferencia, ¿vale? Entonces, mantenedlo de momento sencillo. Cuando cojáis soltura, veremos todo esto. ¿Dudas en casa, chicos? ¿No? No, todo bien. Vale. Bien. Y nos queda el último, que es el repetir hasta que. El repetir hasta que definimos la variable, se inicializa 1 y después tenemos el repetir. Vamos a repetir todo esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que un valor concreto. ¿Qué ocurre? Que en Java esto no existe. ¿Por qué? Porque reutilizaron la palabra while. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Utilizar el while, en vez de repetir hasta aquí, es repetir mientras que. ¿De acuerdo? Está cambiada la lógica. Fijaos aquí, la condición es mayor que 10 y aquí es menor o igual que 10. ¿Veis? La lógica está al contrario, pero bueno, realmente lo que hicieron es reutilizar la palabra while. Y como la palabra do existía previamente, simplificaron el compilador. Fue para simplificar el compilador, no fue para otra cosa. Tenéis aquí este bucle que hace justo lo mismo que los anteriores, contar de 1 a 10 y hacer algo aquí entre medias. Igualmente, este más, podéis ponerlo aquí o podéis ponerlo aquí delante, pero varía el valor con el que se va a trabajar, así que ojo con ello. Fijaos que en la primera vuelta, el i, cuando acaba aquí, va a valer 2. Da igual que se haga al principio o al final. ¿Dónde va a variar? Dependiendo de si lo que se hace en el bucle trabaja con ese valor i o no. Si trabaja con ese valor i, pues ahí tenemos el problema. Que si lo hacéis delante pasa una cosa, si lo hacéis detrás pasa otra. ¿Lo entendemos todos? ¿Sí? Vale. ¿En casa alguna duda? Nada. ¿No? Vale. Pues entonces, corto aquí la grabación para separar de lo que vamos a ver a continuación, ¿vale?